Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Bueno, eh, hoy vamos a ver fondos comunes de inversión, pero antes de ver fondos comunes de inversión, la otra vez habíamos hablado de Viviana, no sé si está presente. Viviana, ¿estás? ¿Viniste? No vino. Bueno, esto era para Viviana, pero no vino. Capaz se Eh, suma después, sí. en unos minutos. eh, Les armé más o menos son 10, 11 preguntas, las vamos a ir viendo entre todos y seguramente que de esas preguntas van a surgir otras, ¿sí? Como para repasar un poquito todo lo que vimos hasta la clase anterior. Son poquitas preguntas. Y después les voy a explicar fondos comunes de inversión. Eh, a ver. ¿Lo ven, no? Sí, sí, se ve. Sí, Sí, profe. Son todas de mercado, todo lo que vimos hasta ahora. De mercado de capitales. Si lo puedo hacer pasar, si no, estamos en el horno. A ver, ahí está. Todos participan, solamente veo a Josefina y a Sofía, pero sé que atrás hay otros, así que fíjense la pregunta. El mercado de capitales es un mercado de intermediación. ¿Qué les parece? ¿Sí, no? no, ¿Es otra cosa? No, No, es ¿por por qué? captación directa, ¿no? Mediación. ¿Por qué sería de mediación? Y para mí porque no funciona como intermediario, o sea, no asegura un resultado, sino que es como que acerca, ponele de cierta forma a las partes, hablando burdamente. O Porque sea, como interviene que la gente de media bolsa. entre ellos. ¿Cómo es tu nombre? El que dijo La de que interviene la gente de ah, bolsa. Mariano Limardo. Yo. Mariano. ¿Por qué decís que es un mercado de intermediación? No, dije que no es. Porque Ah, está. interviene la gente. Recuerden, no es un mercado de intermediación. El que es un mercado de intermediación es el mercado de crédito. Nosotros dijimos que cuando vimos mercado de crédito y también ahora que el mercado de crédito es un mercado donde están los bancos, las entidades financieras, es un mercado de intermediación porque ¿qué hacen las entidades financieras? Captan el dinero de los que depositan, por ejemplo, o del ahorrista, y ese dinero es el que prestan. Entonces actúan como intermediarios. Esa intermediación es entre la oferta y la demanda de recursos financieros. En cambio, en el mercado de capitales no es un mercado de intermediación, porque si bien hay instituciones, están los agentes de bolsa, en realidad las empresas y el Estado captan el dinero directamente del inversor, ¿sí? No actúa la bolsa o el mercado de valores, no actúa prestando dinero que toma del mercado, sino que directamente el emisor, la empresa o el Estado toma ese dinero directamente del mercado, en este caso del mercado de capitales. Por eso no es un mercado de intermediación, ¿sí? Después, acá también recuerden ver las diferencias entre el mercado, además de eso, del mercado de intermediación, la diferencia que hay, otra diferencia que hay entre el mercado de crédito y el mercado de capitales, es que en el mercado de crédito las operaciones son individuales, siempre es el cliente con el banco, la empresa con el banco. En cambio, en el mercado de capitales, las relaciones son colectivas. ¿Se entiende por qué son colectivas? Porque hay alguien que está realizando, después sí hay operaciones, las operaciones son individuales, pero la relación es colectiva, porque en el caso de ser acciones, la sociedad anónima que emite las acciones crea una relación con un conjunto de personas, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la relación en el mercado de capitales es colectiva y en el otro es individual. ¿El mercado de valores depende de la estructura de una bolsa de comercio? no. no, antes dependía. Eso mismo. ¿Sí? Antes sí dependían en la ley anterior, todos los mercados de valores dependían de la estructura de una bolsa. Ahora no, los mercados no. ¿Sí? Existen, y antes y ahora también, bolsas de comercio, siempre acuérdense de la de Mar del Plata, que no tienen mercados adheridos o que no tuvieron nunca. ¿Sí?
Ahora entonces no dependen de la estructura, pues son sociedades anónimas, pero no dependen de esa estructura. Recuerden también que son instituciones privadas, controladas por la Comisión Nacional de Valores. Con respecto a Comisión Nacional de Valores hay que saber qué función cumple, qué función cumplía, dijimos. Cumple muchas, pero El la Contralor. que sí. ¿Y cuál otra que es muy importante? Autoriza también. Eso mismo. Para... Autoriza la oferta pública. ¿Sí? Hay un artículo en la ley que específicamente habla de todas las funciones, eso hay que saberlo. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Valores? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo está integrada? ¿Sí? 5 miembros, el directorio, elegidos por el Poder Ejecutivo, que duran 5 años. Y todos los demás, estos, mercado de valores, bolsas de comercio, son instituciones privadas. Un agente de bolsa, para actuar en el mercado, ¿necesita ser accionista del mismo? Antes No. sí, ahora no. No, antes sí, ahora necesita Eso mismo. la autorización. Claro, tiene que estar inscrito en un registro que lleva la Comisión Nacional de Valores, pero no necesita ser accionista. ¿Cómo les dije que se llamaba este proceso que no sé si se acuerdan, que reformó la ley, la nueva ley de mercado de capitales? ¿Qué es lo que hizo? Desmutualizó, doctora. Eso mismo, se desmutualizó. Siempre acuérdense, antes era cerrado, era como un club, luego ahora se abrió, se desmutualizó. ¿Vino Viviana? Viviana, no. Bueno. Y acuérdense que la nueva ley lo que hace es regular o mencionar otros sujetos que intervienen en el mercado de capitales, ¿sí? En el artículo 2 también. ¿Recuerdan cómo actúa el agente de bolsa? Como si fuera ¿qué? En nombre propio, por cuenta de, en nombre propio, en nombre de otro, tiene un mandato con representación, un mandato sin representación, ¿cómo sería? Tiene un mandato sin representación. A nombre Eso. propio por cuenta del inversor. Eso mismo, a nombre propio, pero por cuenta del inversor, que es el que le da la orden de comprar o vender. Es como un comisionista, la forma que tiene de actuar. ¿Se acuerdan que el comisionista o el consignatario actúa en nombre propio y por cuenta de otro? Además, entonces, del agente de bolsa, hay otros sujetos enumerados también en el artículo 2. Y acá... A ver si lo puedo correr. Ahí. ¿Se pueden negociar en el mercado de valores títulos que no tienen autorización para hacer oferta pública? No. 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 Se pueden hacer en forma privada sin necesidad de tener la autorización para hacer oferta pública, pero si es público, sí necesitan la autorización. ¿Pero en qué caso no se requiere la autorización para hacer oferta pública? Hay una excepción. Bonos emitidos por países extranjeros o algo así, era, ¿no? La verdad que mucho no me acuerdo, pero algo así, ¿no? Cuando son países extranjeros, le autoriza la oferta pública el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué pasaba si el título eran títulos emitidos por el Estado Nacional, por ejemplo? ¿Se pide esa autorización? No, ¿se acuerdan que era la excepción? Cuando los títulos son títulos emitidos por el Estado Nacional, no se aplica la ley. No requieren autorización para hacer oferta pública de la Comisión Nacional de Valores. Es la excepción, títulos públicos. Salvo que esos títulos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Los títulos públicos no necesitan autorización para hacer oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, salvo que esa autorización, que los títulos sean ofrecidos en el mercado por alguien que no sea el Estado, por ejemplo, por una entidad financiera. La oferta pública o la autorización para hacer oferta pública la puede pedir el emisor, o sea, la empresa que emite los títulos, o el Estado, en este caso el Estado no requiere la autorización, puede ser una entidad financiera, puede ser una sociedad de bolsa, pero la excepción a esto es el Estado. Los títulos valores, ¿representan siempre un crédito?
No pueden representar una deuda. Creo. Por ejemplo, ¿No hablamos que las obligaciones negociables eran una deuda? son títulos de deuda, pero contienen un crédito. Ah, bueno, los bonos pueden ser. Son Títulos títulos de de deuda. deuda, pero también lo que contiene, claro, bueno, si lo ves, ponele que te lo dé por bien, que está bien. Pero ¿qué otra cosa representan los títulos? Un documento. No, ¿qué es lo que, se acuerdan que habíamos dicho que había distintas, que les... Una acción, ¿Eh? ¿Acciones? una acción, Acción. una participación en una empresa. Eso, una participación. Bonos, commodities. ¿Eh? Bonos o commodities, ¿no? Está bien, o sea, no necesariamente siempre lo que les tiene que quedar en claro es que los títulos representan un crédito. Por ejemplo, la carta de porte, ¿se acuerdan? Representa la mercadería que va a ser representa mercadería que está siendo trasladada. Entonces, por eso se les cambió el nombre, no se los llama más títulos de crédito, se los llama títulos valores. Y ahí tienen lo que dijeron ustedes. ¿Los títulos valores se transmiten exclusivamente por endoso? La forma de No. circular. Está bien. ¿Cómo se pueden transmitir si no es por endoso? ¿Por cesión de derechos? Por cesión. Perfecto. ¿Y qué más? Si son emitidos al portador, ¿cómo se transmiten de una Por persona? tradición. ¿Cómo? Por tradición. Por simple entrega. ¿Sí? Acuérdense que los títulos valores, hay muchas clases, también se dividen en cartulares y escriturales. Los cartulares papel, los escriturales, ¿sí? Son constancias digitales. Los cartulares se transmiten por endoso, cesión o simple entrega cuando son al portador. Los que no son cartulares, que son escriturales, se transmiten por cesión nada más. Depende de cómo están instrumentados. Las obligaciones negociables pueden convertirse en acciones a opción del emisor. Sí, lo habíamos Ojo. visto en el caso de las sociedades Ojo, por fíjate lo que acciones. dice, fíjate lo que dice. ¿Quién tiene la No, opción? solamente en el caso de las No, sociedades por acciones. Está bien, Sofía. O sea, las obligaciones negociables se pueden, convertibles, solamente pueden emitirlas las sociedades por acciones. Perfecto. Ahora, ¿quién tiene la opción de convertirlas? ¿El que las emite o quien adquiere? La facultad una del obligación? inversor. el que la ¿Cómo? adquiere. Las adquiere. Eso. ¿Sí? El que la adquiere, el inversor. Ahí dice emisor. No. El emisor de obligaciones negociables no puede garantizar el mutuo que toma del público inversor. Él está tomando dinero prestado. ¿Puede garantizar ese préstamo o no? Ahí dice que no. Sí, habíamos dicho que sí, que les puede garantizar. Eso, artículo 3 de la ley. Acuérdense de leerlo. Puede garantizarlo con hipoteca, con prenda, con una fianza, con cualquier tipo de garantía. ¿En el mercado secundario se realiza la primera colocación de títulos nuevos? No. No, es en el primero, en el primario. Eso mismo, en el mercado primario se realiza la primera colocación. Y en el secundario es cuando, ¿qué pasaba? Se negocian los ya vende. emitidos y colocados. Eso mismo, eso mismo. Ya se habían emitido, se habían colocado, y en ese es donde lo puedo vender, ponele. ¿La autorización para hacer oferta pública la puede solicitar solo el emisor? Esto se los dije hoy, se los contesté yo hoy. El agente de bolsa. Podría ser una sociedad de bolsa, un agente, un banco, ¿sí? Entonces no siempre quien pide la autorización para hacer oferta pública es el emisor. La última. ¿Los valores negociables emitidos en serie son distintos entre ellos? O sea, dentro de la serie, ¿son distintos o iguales? No, son iguales. Son iguales. Son iguales, ¿sí? Una característica o lo que exige la ley es cuando se emiten títulos en masa, o sea, un conjunto de títulos, esos títulos entre sí son iguales, son fungibles, tienen las mismas características. No quita que después haga otra emisión
esa empresa y que la serie sea títulos distintos a los primeros, pero siempre dentro de la serie son iguales. Les dije, el número 1 y el número 100 tienen las mismas características, ¿sí? Bueno. ¿Tienen alguna duda? Aprobamos. ¿Cómo? Aprobamos. Sí, sí. Van en buen camino. Sofía, Josefina y Mariano, aprobado. Bueno, ¿tienen alguna duda de todo esto que vimos? Después, bueno, les falta estudiar, pero más o menos les cierra. Sí, aparte esto sirve. Bueno, Sí, está como cerrada la idea, sí, sí. Sí, sí, después está falta claro. estudiarla, pero bueno. Sí, hay que Vamos. pulirlo. Hay tiempo, hay tiempo. Sí, hay mucho. Ahora vamos a ver. Después le cuentan a Viviana, ¿eh? A ver esto, si lo puedo abrir. Puse abajo. Bueno, lo vamos a poner así. ¿Lo ven o lo saqué? Ahora Ahí lo no lo vemos. sacaste. Ahora lo saco. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, ahora ahí está grande. Bueno, nos queda ver entonces de este módulo solo fondos comunes de inversión y contrato de underwriting. La ley que regula los fondos comunes de inversión es la 24083, modificada por la 27440, que es la ley de financiamiento productivo que modificó, ¿se acuerdan que habíamos dicho que modificó varias leyes, entre las que cambia o modifica es la de fondos comunes de inversión? Los fondos comunes de inversión en nuestro país existen desde 1961. La ley que los regulaba era la 15.885. Esa ley fue derogada y reemplazada por esta ley nueva que es la 24083. Y esta primera ley de fondos comunes de inversión, en realidad, si bien teníamos ley, los fondos comunes de inversión no funcionaban en nuestro país, ¿sí? Es recién en 1991 que a través de la 24083 se ponen en marcha, ¿sí? Y se deroga esa ley. ¿Qué es un fondo común de inversión? Es un vehículo, como dice la definición, que se va a utilizar para captar el dinero de los pequeños y medianos ahorristas. O sea, el fondo común de inversión no está destinado para grandes inversores, ¿sí? Sino para pequeños ahorristas. Hay alguna excepción, que después se las voy a mencionar, pero en principio la característica particular que tiene esta figura es que es destinada al pequeño inversor. Van a escuchar propagandas actualmente que dicen que con 100 mil pesos, no, 100 pesos puedo participar de un fondo común de inversión. Lo que hace el fondo entonces es captar el dinero del pequeño y mediano ahorrista y con ese dinero va a realizar inversiones. En vez de hacerlo nosotros en forma individual, ¿sí? Decidir por comprar una acción, por ejemplo, lo que hacemos es poner nuestros ahorros en el fondo común de inversión, que es el que va a realizar las inversiones. Fíjense que ahí dice cartera de inversiones, o sea, lo que hace un fondo es formar se llama cartera a todas las inversiones que se hacen, que integran ese fondo, ¿sí? Y ese fondo común de inversión, que constituye un patrimonio, va a pertenecer a todos aquellos inversores o ahorristas que ponen el dinero en él. Entonces, eso es lo que hace. Capta el dinero, realiza después inversiones. Pueden ser en acciones, pueden ser bonos, pueden ser operaciones bancarias, o sea, poner el dinero en un plazo fijo, pueden adquirir inmuebles, pueden construir un edificio, pueden realizar o llevar adelante un proyecto agrícola, ¿sí? Van a ver ustedes, no funciona igual, pero hay algunos puntos de coincidencia con el fideicomiso. Es otra cosa, pero algunas cosas van a ver ustedes que tienen en común, ¿sí?
la ley dice que el Fondo Común de Inversión es un patrimonio. Un patrimonio, si bien ese patrimonio pertenece en copropiedad a todos los inversores, o sea, su naturaleza jurídica es ser un condominio indiviso, pero un condominio que no va a estar regulado por el Código Civil y Comercial, sino por esta ley especial y por distintas disposiciones o resoluciones que dicta la Comisión Nacional de Valores. Ese patrimonio entonces pertenece en copropiedad a los inversores. La ley van a ver también ustedes que dice que es un patrimonio. Algunos dicen que es un patrimonio de afectación. ¿Un patrimonio afectado a qué? A realizar distintos tipos de inversiones. O sea, se crea el fondo para realizar inversiones. También se lo llama inversor institucional. ¿Por qué? Porque es una institución que va a tener por objetivo realizar inversiones. O sea, no es una persona física, no es una persona jurídica. O sea, el Fondo Común de Inversión, si bien en otros países sí, en nuestro país no se constituye como una sociedad, ¿sí? Ni tiene personería jurídica. Por decirlo de alguna manera, es el patrimonio, es una estructura que se va a usar para realizar inversiones, pero no tiene personalidad jurídica. Es una inversión colectiva, porque pertenece a un conjunto de personas. Yo puedo tener, después vamos a ver cómo se ingresa, pero puedo tener una pequeña parte de un fondo, puedo tener 2 partes, 3 partes, ¿sí? Pero pertenece a un colectivo de personas. Y lo que se hace, o otra característica que tiene, es la tercerización de la inversión. ¿Por qué tercerización? Porque no soy yo personalmente, o nosotros, cualquiera de nosotros realizamos la inversión personalmente, sino que es un tercero, que es en este caso el fondo, que va a realizar las inversiones por nosotros. Está destinado al pequeño inversor, ¿por qué? Porque no tiene conocimiento o no sabe en qué invertir. Entonces, de alguna manera, la ventaja que tiene el fondo es que el inversor se despreocupa, se desvincula, ¿sí?, de qué hacer con su plata. Fíjense, acá dice, no tienen personería jurídica y no son sociedades. Sí son manejados por entidades, puede ser un banco o una sociedad anónima, pero ellas lo que hacen es manejar el fondo. El fondo en sí es un patrimonio o un condominio con características especiales. Este patrimonio que se conforma en el Fondo Común de Inversión es separado del patrimonio que tenemos cada uno de nosotros, y también separado, ¿sí?, del patrimonio que tienen las sociedades o instituciones que manejan el Fondo Común de Inversión. ¿Sí? Ocurre similar a lo que pasaba en el fideicomiso, o sea, es un patrimonio separado que tiene una finalidad determinada. Por eso, ningún acreedor de las partes, ni de los organismos, ni de los inversores, puede ejercer algún derecho que tengan sus titulares sobre el fondo, o puede pedir la liquidación. Si yo tengo mi dinero, o tenemos el dinero en un fondo común de inversión, si bien es un condominio, no puedo pedir la liquidación del condominio para que me den mi parte. Hay formas de irme, ¿sí? Pero en realidad me puedo ir, pero no puedo pedir la liquidación. ¿Por qué? Porque el fondo tiene un objetivo de inversión. Entonces, a veces tienen un plazo determinado, o a veces es sin plazo, pero tiene un proyecto y tiene que cumplir ese proyecto para luego sí liquidarse. ¿Se va entendiendo hasta acá? Acá está otra vez. Es un condominio indiviso, ¿sí? O sea, que pertenece a un conjunto de cuotas partistas, son los que ponen, son los inversores. Como en la sociedad anónima es el accionista, bueno, acá el cuotapartista es el que pone, o el inversor que pone la plata en el fondo común de inversión. Ahora vamos a ver que está representada esa plata que pone en el fondo por lo que se denomina una cuota aparte. ¿Quiénes manejan los fondos comunes de inversión? Todos los fondos comunes de inversión en nuestro país están controlados por la Comisión Nacional de Valores. Y cada vez que se crea un fondo común de inversión, tiene que dar la autorización la Comisión Nacional de Valores. O sea, no puede funcionar un fondo sin la autorización de la Comisión Nacional de Valores. Y los dos organismos que manejan a los fondos son la sociedad gerente y la sociedad depositaria. Los fondos comunes de inversión además tienen un reglamento de gestión.
Ahora más adelante vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Que regula todo lo que va a ser el fondo, las relaciones entre las partes, etc. Pero sí, en sí está manejado por una sociedad gerente y una sociedad depositaria. En general, van a ver que la mayoría de los fondos comunes de inversión que hay en nuestro país son organizados por bancos, ¿sí? Por entidades financieras. Casi todos los bancos tienen fondos comunes de inversión, o sea, el Galicia, el Santander, el Provincia, no recuerdo, pero casi todos tienen, ¿sí? ¿Qué función cumple cada uno? La sociedad gerente puede ser, fíjense, una sociedad anónima o entidad financiera. La sociedad gerente es la que administra el fondo, es el que representa a los inversores, es el que decide en qué invertir, realiza todas las publicaciones, o sea, todo lo que hace un fondo, toda la actividad de un fondo se da publicidad, ¿sí? Lleva la contabilidad y cumple con todas las exigencias que le exige la Comisión Nacional de Valores. Pero en sí podemos decir que la sociedad gerente es la que representa al inversor, la que administra el fondo. La sociedad depositaria es una entidad financiera. Si la sociedad depositaria es una entidad financiera, la sociedad gerente no va a poder ser la misma entidad. Seguramente la misma entidad va a crear una sociedad, pero no puede ser la misma. Tienen que ser distintas. Y lo que hace la sociedad depositaria es custodiar los bienes del fondo. Los bienes ¿cómo está compuesto? Pueden ser acciones, pueden ser bonos, como dijimos, un inmueble, puede ser oro, ¿sí? Todo lo que tenga el fondo, todo el patrimonio. Es el que liquida las operaciones de compra y venta de activos. Todo eso lo hace la sociedad depositaria. Lleva un registro de los que ponen plata en el fondo, de los cotapartistas. Percibe el importe de suscripciones y pagos de rescates. ¿Qué son suscripciones y rescates? Ahora lo vamos a volver a ver. La suscripción es cuando compro la cuota aparte, y el rescate es cuando la vendo. Entonces, toda esa operatoria de comprar para ingresar o para salir, el rescate, todo lo que es compra y venta, todo eso lo hace la sociedad depositaria. Y pago y cobro de dividendos o beneficios que genere el fondo de acuerdo a cómo se haya estipulado o pactado. En cuanto a la responsabilidad de los órganos, fue modificado por la ley 27440. Antes la responsabilidad, o sea, por los perjuicios que podían ocasionar los órganos a los inversores o a los cotapartistas, antes la responsabilidad era solidaria de los dos órganos. Ahora la ley dice no, cada uno responde individualmente o en forma separada por los perjuicios que pudiera ocasionar a los inversores o a terceros. ¿Sí? No es más responsabilidad solidaria, cada uno responde por los perjuicios que ocasiona. Reglamento de gestión. El reglamento de gestión es el instrumento, que puede ser público o privado, que va a regular las relaciones, o sea, cada vez que se crea un fondo común de inversión, también se debe realizar un reglamento de gestión. Y va a regular las relaciones entre los órganos, o sea, entre la sociedad gerente y la sociedad depositaria, y también los inversores. Este reglamento tiene que ser aprobado por la Comisión Nacional de Valores. Y además, cada vez que un inversor adquiere una cuota aparte, o sea, pone su plata en el fondo, y adquiere ese título que es una cuota aparte, adhiere al reglamento. O sea, acepta el reglamento, es un contrato de adhesión. ¿Qué es lo que contiene el reglamento? Contiene qué clase de fondo es, si es por plazo, si tiene un plazo determinado o no, si es por plazo indefinido, qué gastos y comisiones van a cobrar los órganos que manejan el fondo, en qué va a invertir, ¿sí? Puede invertir en acciones, puede invertir en bonos, puede invertir en acciones y bonos, ¿sí? ¿Qué tipo de inversiones va a realizar? ¿Qué pasa si alguno de los órganos que manejan el fondo no pueden seguir funcionando? ¿Cómo se van a repartir las utilidades? Fíjense, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del fondo tiene el reglamento. También suele haber, como en otros títulos, acá les puse prospecto. El prospecto es una especie de resumen de las características
del fondo, ¿sí? Es similar al reglamento, es un prospecto. El prospecto, cuando se hacen emisiones de títulos, los prospectos lo que contienen es qué clase de fondo es, ¿sí? También lo mismo, si es por plazo determinado o no. Eso es lo que contiene el reglamento. ¿Qué es una cuota aparte? Si nosotros decimos, por ejemplo, o si ustedes tendrían que dar ejemplos de títulos valores o de valores negociables, la cuota aparte es un ejemplo, ¿sí? La cuota aparte es el título que representa mi participación en el fondo. Como las acciones en una sociedad anónima, acá igual, la cuota aparte representa mi participación en el fondo. Puedo tener 1, 2, 3, las que quiera. Pueden ser también cartulares, en papel, o escriturales, constancias digitales, que surgen de un registro. Y la ley exige que sean nominativas, no endosables. Como son nominativas no endosables, la única manera de transmitirlo va a ser a través de sesión y tengo que notificar al emisor o al fondo que la transferí. Entonces, la cuota aparte es la participación ideal que tengo, ¿sí? O mi participación que tengo en un fondo. Una cosa importante es que el valor que tiene la cuota aparte puede tener un valor hoy, cuando la compro, y otro valor cuando me voy. ¿Por qué les parece? ¿Por qué puede variar ¿Inflación? ¿Inflación? También puede ser. Pero pensemos en lo que está, todo tiene relación acá. Pensemos lo que tiene el fondo. El fondo tiene acciones, tiene bonos, o sea, tiene inversiones. ¿Qué es lo que pasa con eso, con las acciones y bonos? Suben y bajan. Entonces, el patrimonio que tiene el fondo no siempre es igual. Puede ser que las acciones suban, entonces el valor de mi cuota aparte va a aumentar, porque está relacionado a ese patrimonio. Entonces, recuerden que el fondo, si bien hay algunos que sí, en general, el fondo común de inversión no le garantiza al inversor un rendimiento. O sea, vos pones 1.000 pesos o ponés 100 pesos, que es lo mínimo, ¿sí? Y no significa que yo voy a recuperar los 100 pesos o voy a tener 200 o 300. O sea, ¿por qué? Porque depende de cómo le vaya al fondo. La plata que pongo en el fondo común de inversión no es un depósito bancario. Si yo deposito en un banco, en un plazo fijo, $1.000, yo al mes voy a tener los $1.000 y los intereses que se hayan pactado. O sea, el banco tiene que devolverme lo que yo puse en el banco. Acá no. ¿Se entiende por qué no? Porque depende, es una inversión. Es lo mismo que si yo invirtiera fuera del fondo, compro una acción a 1.000 pesos, no significa que voy a recuperar cuando la venda 1.000 pesos. Porque depende de cómo le vaya al fondo. Entonces, recuerden, el valor que tiene la cuota aparte, ¿sí? Es un valor, tiene un determinado valor al ingresar, pero cuando me voy, si me quiero ir, no necesariamente va a tener el mismo valor. Puede que sí, puede que sea más alto, puede que sea más bajo. ¿Cómo se ingresa a un fondo común de inversión? En todo se ingresa adquiriendo una cuota aparte. Esa adquisición se llama, siempre que yo compro, en este caso una cuota aparte, pero si adquiriera una acción, eso se llama suscripción. Compro la cuota aparte. Y así ingreso. En todos los fondos comunes de inversión se ingresa de la misma manera, adquiriendo o comprando o suscribiendo una o varias cuotas partes. Recuerden, compro la cuota parte, suscribo la cuota parte, adhiero al reglamento de gestión de ese fondo. Después no puedo decir, pero yo no sabía que iban a invertir en acciones, no sabía. No, porque vos adherís a ese reglamento, a lo que ese fondo va a hacer. Acá está suscripción y rescate. Suscripción es cuando compro, ¿sí? Cuando se ingresa al fondo y estoy comprando. Y el rescate es cuando vendo la cuota aparte, o cuando recupero el valor me voy del fondo. Entonces, en todos los fondos ingresos a través de la suscripción, de la adquisición de una cuota aparte. Y salgo del fondo de dos maneras distintas. Una es el rescate, que lo hace el mismo fondo.
y otro es la venta de la cuota aparte. Ahora vamos a volver sobre eso. Hay dos clases, en la ley van a encontrar dos clases de fondos, o dos estructuras distintas de fondos comunes de inversión. Después pueden realizar distintos tipos de inversiones, pero hay dos formatos. Uno es el abierto y otro es el cerrado. El abierto es abierto o de capital variable, y el cerrado es cerrado de capital fijo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? En el abierto puede ingresar, o sea, ¿por qué es de capital variable? Porque su capital aumenta o disminuye, porque el inversor puede entrar o salir en principio cuando quiere. Y no tiene un número determinado de inversores. ¿Se entiende? Siempre, por eso es de capital variable, porque puede que comience a funcionar con 2.000 cuotas partes, y después puede haber más cuotas partes o menos. Sí, en los abiertos a veces se exige o un mínimo de permanencia, o a partir de determinado momento se puede salir, o si salís tenés que pagar una comisión. Y en los abiertos, la mayoría de los fondos comunes de inversión en nuestro país son abiertos, muy pocos hay cerrados. Depende, o sea, ¿por qué es abierto o cerrado? Porque depende de la inversión que vaya a hacer el fondo. Si el fondo necesita tener un número determinado de inversores, que no varíen, que no aumenta ni disminuya, sino que sea siempre el mismo, va a tener que ser cerrado para cumplir su objetivo de inversión. Si yo quiero realizar un proyecto agrícola, o sea, alquilar un campo, plantar, hacer una cosecha, no puedo tener un fondo abierto, ¿sí? Porque entra y sale gente, yo tengo que asegurarme una cantidad de inversores. El cerrado tiene por objeto, se llama de cerrados o de capital fijo, porque siempre tiene la misma cantidad de inversores o cuotapartistas. Si comienza con 2.000, termina o se liquida o sigue su vida con 2.000. A veces se puede aumentar, pero por decisión del fondo dice, no sé, empezó por 2.000, bueno, ahora necesitamos 1.000 más, pero es fijo, en principio es fijo, cerrado. Y se utiliza los cerrados para proyectos de inversión de la economía real, proyectos concretos. En general, cuando decimos de la economía es porque puede ser, como les dije, un proyecto agrícola, industrial, la construcción de la construcción de un edificio, ¿sí? En cambio, en los abiertos no se hacen ese tipo de inversiones. Entonces, repito, el que es abierto de capital variable, pueden ingresar o salir los inversores, ¿sí? Con bastante flexibilización o flexibilidad. Y el cerrado siempre tiene el mismo número de inversores, ¿sí? Por eso es cerrado. Puede en algún momento el fondo decidir aumentar ese capital que tiene, pero sigue siendo cerrado. Acá está, ¿sí? Capital, fondos abiertos de capital variable, cerrados o de capital fijo. ¿Cómo ingreso y salgo de cada uno de estos? Siempre, como dijimos, ingreso de la misma manera, a través de la adquisición, tanto en los abiertos como en los cerrados, ingreso a través de la adquisición de una cuota aparte. ¿Cómo salgo si me quiero ir? En los abiertos, a través de lo que se denomina el rescate. ¿Qué es el rescate? Yo adquirí una cuota aparte, ingresé a un fondo, tuve 2 años y me quiero ir, no me interesa, o necesito la plata. Entonces, voy al mismo fondo, y el mismo fondo es el que rescata la cuota aparte, y me paga a mí, tiene un plazo de 3 días hábiles, para abonarme el valor que tenga la cuota aparte en ese momento, ¿sí? De acuerdo al patrimonio que tiene, ¿sí? Le reintegra el valor de la cuota aparte. Eso es rescate, el mismo fondo, en los abiertos. En los cerrados, compré también la cuota aparte, me metí en el fondo, no quiero saber más nada, me quiero ir, pero es cerrado. ¿Y cómo hago? Porque si es cerrado, dijimos que tenía la misma cantidad de inversores, entonces en mi lugar tiene que entrar otro. No es como en el abierto que si me voy no necesita entrar otro.
En el cerrado, si hay 2.000, en mi lugar tiene que entrar otra persona. Entonces, en los cerrados no hay rescate, sino que hay, o lo que hago con mi cuota aparte, es venderla en el mercado de valores o en el mercado secundario. ¿Mm? Si nosotros, antes de ver esto, quisiéramos aplicar mercado primario y secundario a esto para ver dónde se da el mercado primario y el secundario, el mercado primario, ¿dónde se daría en el Fondo Común de Inversión? ¿Dónde lo ven ustedes? Presente. Relacionando lo que era el mercado primario. En la El ingreso. suscripción. Claro. Cuando salen a la venta, eso, las cuotas partes, en la suscripción. Profe, era Viviana, ¿Quién era Viviana? la La segunda que- persona que habló. Ah, muy bien, Viviana. ¿Estuviste en la primera parte? No. Hoy no. Ah, te la perdiste. Estaba dedicado a vos exclusivamente. Por. Ah, después que te cuenten. Después que te cuenten. Después te lo voy a pasar. Entonces está bien. ¿Y cuándo se daría el mercado secundario? Cuando se sale. Eso mismo, cuando la vendo, muy bien, Josefina, ¿sí? Cuando la vendo, ya... Fue Sofía. Pobre. Ah, fue Sofía, bueno, son los tres que están pobres. Están expuestos mal acá los tres. Muy bien, muy bien. Cuando la vendo estoy en el mercado secundario, empezó a circular. Entonces, en el abierto me paga el mismo fondo es el que paga el rescate, y en el cerrado tiene que entrar alguien en mi lugar. Entonces, lo que pasa con los cerrados es cómo hago yo para salir y que venga otro en mi lugar. En los cerrados, todos los fondos comunes de inversión cerrados, cuando se crean, también se pide autorización para hacer oferta pública de las cuotas partes. Las cuotas partes de los fondos comunes de inversión cerrados cotizan en bolsa o mercado y son negociados en el mercado. Entonces, yo estoy en un cerrado, me quiero ir, lo que hago es mi cuota aparte, venderla en el mercado de valores, porque ya está autorizada. Piensen que la cuota aparte es un título valor, como otra vez les comparo con las acciones, ¿no? O sea que ese título se puede vender en el mercado. Entonces, la forma de salir no es igual en ambos. Rescate o venta del mercado. Clases de fondos según los objetivos. Un fondo puede ser de renta fija. ¿Se acuerdan que habíamos dividido los títulos de renta fija o variable? Los de renta fija eran los que eran menos riesgosos para el inversor, porque sabía en principio de antemano cuál va a ser el rendimiento de ese título, y ahí estaban los bonos, las obligaciones negociables. Entonces un fondo puede invertir en títulos de renta fija. Tanto la ley como los reglamentos establecen también límites a esas inversiones, porque un fondo, por ejemplo, si fuera de renta fija, no puede invertir toda la plata que le entra en una sola clase de título. No sé, el Estado emitió LELIX o alguno de los títulos que están ahora en el mercado, no puede el fondo todo su capital adquirir ese solo título. Hay limitaciones, porcentajes. Títulos de renta variable, puede invertir solo en acciones, acá igual, no solamente en una acción de Coca-Cola, sino que en acciones de diversas empresas. Renta mixta, combina los dos, pueden ser acciones, pueden ser títulos de renta variable, pueden ser títulos de renta fija. Los de renta variable dijimos que eran aquellos que no se sabe cuál va a ser el rendimiento, que son más arriesgados para el inversor. Entonces puede invertir en ambos, títulos de deuda y en títulos de renta variable. En mercado del dinero, puede tomar dinero del inversor, ¿sí?, y realizar depósitos en cuentas, ¿sí?, o sea, puede realizar operaciones financieras. Y los que no están acá son las inversiones del mercado de la economía real, que se llaman así, que generalmente las dijimos que son los fondos cerrados, y ahí
ahí sí que no hay diversificación como se denomina. O sea, en ese caso, cuando los fondos tienen un proyecto concreto, no sé, realizar ese proyecto industrial, un determinado proyecto industrial o agrícola, ahí no hay límite. ¿Por qué? Porque es un solo proyecto que va a llevar adelante. Todo lo que tiene que ver con los porcentajes tiene que ver con cuando invierte en títulos o en acciones, en bonos o en acciones. La 27440 agregó además, regula en forma especial los fondos cerrados, cosa que no hacía la ley, o sea, si bien la ley, la 24083 los regula, no lo hace con detalle, sí lo hace la reforma, por eso búsquense una ley actualizada, y también incorpora lo que se llaman los fondos comunes de inversión para inversores calificados. Y ahí sí, esos fondos no están, en general dijimos que están destinados al pequeño inversor, pero en el caso especial de los fondos comunes de inversión para inversores calificados, ahí cambia la cosa. ¿A quiénes se llama inversores calificados? ¿O por qué esos fondos están destinados a inversores calificados? Los inversores calificados son, por ejemplo, el Estado, los bancos, la Superintendencia de Seguros, la AFIP, personas jurídicas, personas privadas. Y se llaman así porque primero porque manejan determinados volúmenes de dinero que no lo tiene un inversor chiquito o un pequeño inversor, o porque tienen información o formación también acerca de cómo funciona el mercado, y que por lo tanto, en esos casos, esos fondos podrían realizar o tener objetivos de inversión distintos a los comunes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que va a poner la plata ahí no es cualquiera, sino es alguien que quiere correr el riesgo, que conoce el mercado, ¿sí? Entonces, esos se llaman fondos comunes de inversión destinados a inversores calificados. ¿Dónde se negocian las cuotas partes? Esto es lo que dijimos recién, o sea, siempre hay una primera parte, como dijiste vos, Sofía, en la parte de suscripción, que se daría en el mercado primario. A veces esa venta la hace el mismo fondo, puede ser que no, puede ser que lo haga un agente, sí, pero eso se da en la primera etapa, y luego, tanto en los abiertos como en los abiertos salimos a través, esa es donde la adquirimos, ¿no? En el caso de los cerrados, dijimos, repito, en los dos ingresos de la misma manera, pero en el caso de los abiertos salgo a través del rescate, y en los cerrados la negocio, ¿sí? La cuota parte, no en el mismo fondo, sino la tengo que vender en el mercado de valores. Esa es una diferencia entre uno y otro. Porque en mi lugar, acuérdense, en mi lugar tiene que entrar otra persona. En cambio en el abierto no necesariamente, porque son de capital variable. ¿Se entiende eso? En el cerrado entra otro en mi lugar, o tiene que entrar otro. Esto es lo que recién les comenté, ¿sí? Que tienen que, tanto la ley como la Comisión Nacional de Valores establecen restricciones o limitaciones a las inversiones que se pueden hacer. Otra limitación, además de los porcentajes, esto es fundamentalmente en los abiertos, o en los límites que tiene, o sea, no puedo toda la plata que entra invertir solamente en una acción, solo en un bono. También hay otra limitación en cuanto a dónde tienen que estar esas inversiones. Hay un porcentaje, el porcentaje mayor de esas inversiones se tiene que hacer en nuestro país, por lo menos en los abiertos, y otro porcentaje podría ser en inversiones que no están en nuestro país. Pero acuérdense que el mayor porcentaje de inversiones se tiene que hacer dentro del país, o de lo que invierte el fondo, ¿no? ¿Cómo gano dinero en el fondo? Y bueno, siempre voy a ganar dinero ¿cuándo? ¿Les parece a ustedes? Y cuando aumenten las acciones o el valor de los títulos. Eso mismo. Cuando aumenta el valor del patrimonio, el valor que tiene el patrimonio del fondo, o sea, las acciones, los bonos, lo que sea. Entonces ahí voy a ganar dinero. Otra característica que tienen los fondos es que pueden tener una calificación del riesgo, o sea, es voluntaria. ¿Se acuerdan qué era la calificación del riesgo? ¿Qué hacían las empresas que se dedican a calificar el riesgo de los títulos? En este caso van a calificar
las cuotas partes o ese fondo común de inversión? Lo ¿Qué que la hacían? persona, determinan cuánto la persona puede llegar a ganar, digamos, así burdamente. Sí. Sí, hacen una calificación, ¿sí? De acuerdo a la información que tienen en este caso del fondo, determinan si ese título tiene o no un riesgo, o qué riesgo puede llegar a tener, o puede ser que no haya riesgo, qué seguro. Entonces esa calificación puede estar o no, es voluntaria. ¿Qué aspectos tiene que tener un inversor? Bueno, acá si nosotros queremos poner la plata en el fondo, las cosas que vamos a, o el inversor lo que va a valorar es el plazo que tiene ese fondo, si tiene un plazo, si no lo tiene, si es a largo, si tiene un largo plazo, ¿sí? El riesgo que corro con el tipo de inversiones que va a hacer ese fondo, si son de alto riesgo o no, de acuerdo a las inversiones que haga, el rendimiento, o sea, ¿qué voy a ganar de acuerdo al tipo también de inversión que haga? Ventajas. Primero, todos los fondos comunes de inversión tienen un manejo profesional, ¿sí? O sea, no, lo manejan especialistas, personas que conocen el mercado de capitales o en qué conviene invertir. Otra ventaja es acceso a mercados o instrumentos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos dinero para invertir, la ventaja que tiene el fondo es que el dinero que capta, como dijimos, no realiza, salvo en los cerrados que tienen un único proyecto de inversión, en los demás se realizan con ese dinero distintos tipos de inversiones, en distintos tipos de acciones, distintos tipos de bonos, cosa que el inversor particular, si yo lo quisiera hacer, o cualquiera de nosotros quisiera hacerlo individualmente, no lo podemos hacer con 100 pesos. Entonces, esa es una ventaja. Voy a tener de esos 100 pesos un poquito, ¿sí? O voy a ser dueño de distintos tipos de títulos, cosa que si lo quisiera hacer individualmente no. Diversificación. Esto Una consulta. también, sí. En relación a la cantidad de plata que uno invierte, ¿no? Yo meto 50, ponele, vos metes 100. Sí. En base, bueno, pero se entiende el ejemplo. En base a eso, ¿va a ser la ganancia? O sea, vos vas a ganar el doble porque Claro, pusiste o el sea, doble, vos esa plata o está vas a tener el representada, doble de títulos o el doble. No. claro, como si estuvieras en una sociedad anónima, tuvieras 100 acciones en vez de una. Tu Claro, plata pero esa tenés mayores acciones. Acá tenés la ganancia. acá mayor cantidad de cuotas partes. Con esos 50.000 pesos vos compraste, no sé, 100 cuotas partes, yo tengo una, por supuesto que tu ganancia va a ser distinta a la mía porque vos tenés más cuotas partes. Más Bien, pero se ve participación. reflejado directamente, digamos, en lo que yo voy a ganar. Claro, sí. Vos tenés mayor participación. Si ganás o perdés, vas a ganar más o también ganar menos o perder más porque tenés más plata puesta en el fondo. Bien. Y todos tenemos la misma cantidad sobre esos títulos que se invierte. No, ¿en qué sentido? O sea, la misma, porque si yo pongo 100, perdón, pero me estoy enroscando porque no entiendo. No, mira, es más fácil de lo que pensás. Vos ponés 100 pesos, pusiste 50.000 pesos y yo puse 100. Yo tengo una cuota aparte, vos tenés muchas más porque vos pusiste más plata. Esa plata va a estar representada en distintas cuotas partes. Claro, pero si yo, o sea, el fondo no invierte en una sola acción. No. Igualmente yo voy a Después, tener para hacer la cuenta, acciones, se aunque divide yo lo que haya menos. tenés, para determinar cuál es el valor de la cuota parte, es el patrimonio dividido en la cantidad de cuotas partes que tiene el fondo. Y ahí se determina el valor, ponele del día, que tiene una cuota parte. Bien. Está bien, a eso quería llegar. ¿Sí? Gracias. No, de nada. Diversificación. ¿Qué significa diversificación? ¿Qué les parece? De acuerdo a lo que vimos, ¿qué sería diversificación? Que Esto tiene es que tener bueno. varias acciones distintas.
Exacto, diversificación es eso, salvo los cerrados que tienen un proyecto único, la diversificación significa que los fondos diversifican, dividen el riesgo. No es lo mismo invertir en una sola clase de acción de una sola empresa que invertir en 20. Entonces el riesgo se divide. Si voy a perder, no necesariamente voy a perder en todas, en algunas voy a ganar y en otras voy a perder el fondo, ¿no? Entonces, por eso se dice que la inversión, o una de las características que tiene el fondo es diversificación, cosa que no existe en los cerrados porque tienen un solo proyecto, o un único proyecto. Liquidez, ¿por qué será? De liquidez hablamos un montón de veces en los temas que vimos. ¿Por qué les parece que tiene una de las ventajas es la liquidez? Porque, ¿qué Porque pasa con podés salir con el rescate. eso mismo? Puedo salir con el rescate o Por la O la posibilidad de vendo. cobrarlo. eso, o venderla. O me paga el fondo o la vendo en el mercado si es cerrado. O sea, yo ingresamos al fondo, pero no quiero estar más, me puedo ir. En uno o en otro tengo maneras para irme, rescate o venta en el mercado. Todos los fondos comunes de inversión tienen información diaria, o sea, todo lo que hace un fondo hay publicidad, hay información. Montos mínimos. El monto mínimo es porque van a escuchar por la radio, actualmente, no recuerdo qué fondo es, que con 100 pesos puedo entrar a un fondo, o sea, el mínimo de plata. Simplicidad de la operación, incluso por teléfono, supongo que también se puede hacer por home banking o alguno de los bancos que tengan fondos, seguramente que también. O sea, una vez que yo me adhiero al fondo común de inversión, en realidad me despreocupo del fondo, porque el que va a manejar esa plata, esos 100 pesos que puse, va a ser el fondo. Voy a ahorrar tiempo porque no me voy a estar preocupando en qué invertir, si vendo, si compro, ¿sí? Y marco regulatorio. Y esto es porque todos los fondos comunes de inversión están regulados o controlados por la Comisión Nacional de Valores. O sea, cuando se crea un fondo, necesita la autorización de la Comisión Nacional de Valores, al igual que el reglamento que los va a regular. ¿Qué les pareció? Clarísimo. Mariano, ¿algo que agregar? No, nada. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Quieren preguntarme algo? Ahí va. Profe, Sí. me da mucha intriga dónde haces las presentaciones. Nada que ver, ¿no? Pero Esta es de PowerPoint, pero son unas especiales que son gratis. No son las clásicas, pero están... Ah. Y lo otro, la primera que era para Viviana, que se la hice para Viviana, que Viviana Ahora no la la vio, ese es Canva. Ese es Canva, que tiene muchas más. bien, sí. Fíjense que el que quiere probar tiene miles y son todas gratis. Dato aparte, ¿no? Perdón que pregunté. Sí, son... No. Sí, son todas gratis. Esta está buena, díganme. Es interactiva. Tiene más Está onda, buenísima. claro. Tiene más Es color. para Sí, ponerle- el celular ahí, sí, está Es buenísimo. para ponerle onda, sí, es verdad. Sí, sí. Pero por eso, porque sirven y bueno, cada tanto Bueno. algunos siempre tiene que hacer presentaciones, está bueno saber. Sí, estas son gratis, ahora no me acuerdo cómo las buscaba, pero no son las de PowerPoint que tenés cargadas en la compu. Después me voy a fijar el nombre y te voy a decir. Pero el que más tiene es Canva. Gracias. Sí, yo uso Canva generalmente, pero Sí. por eso preguntaba, pues sonaba muy Canva esta presentación. Pero Sí, bueno, pero esta no es de Canva. no soy VIP en PowerPoint yo. Bueno, por hoy ya vamos a dejarlo acá y la próxima vamos a terminar con contrato de underwriting. Profe, ¿le puedo Buenísimo. realizar una consulta? ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola. La relación entre la sociedad gerente y la sociedad depositaria, ¿es la misma en un fondo abierto que en un fondo cerrado? ¿Sí? Son los mismos órganos. Sí, todo es igual. Digo, ¿la relación Lo que- entre ellas es igual?
Sí, 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 sí. Lo que varía en Perfecto, el gracias. abierto y cerrado es que una es de capital variable y la otra es capital fijo, pero después el funcionamiento es el mismo. ¿Sí? Bueno, Ahí está, nos gracias. vemos el lunes que viene y ya terminamos con esto. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe, hasta luego. Chao, buena semana.